Si les parece, vamos arrancando. Si alguien no silenció todavía el micrófono, le pido si puede hacerlo. A ver. Perdón, ¿eh? Ahí, ahora sí. Bueno, sí, nada, se sigue sumando algunas personas, pero les vamos dando acceso. Vamos a grabar el encuentro, así que después si lo quieren compartir lo pueden hacer, y también nos acompaña, como siempre, Tamara, para hacer la cosecha visual. Bueno, hoy vamos a hacer nuestra primera serie de debate, tuvimos cine debate, no sé si se sumaron algunos, pero bueno, este es el primero de serie, que aparte la eligieron en las redes sociales, ganó por amplia mayoría contra Working Moms, así que bueno, hoy nos acompaña Natalia Zúñiga, que es doctora en Ciencias Sociales, especialista en género y directora de estrategia de marcas, y también, como siempre, estamos con Geo, que bueno, es directora y cofundadora de Grow, ya la conocen seguro. Bueno, y Georgie presenta el espacio ahora porque decidimos trabajar este tema. Dale, perfecto. Bueno, gracias a todos y todas los que sumaron. No sé si todos conocen Grow, pero bueno, si alguno es la primera vez, como saben, somos una organización social que trabajamos temáticas de género ya desde hace varios años y transversalizamos el enfoque de género en las instituciones. Nosotras en general trabajamos justamente cómo es la transformación cultural de los espacios laborales para lograr la real equidad. Así que bueno, bienvenidas, y bueno, como saben, en este espacio de pandemia, o en este contexto de pandemia, empezamos con nuestros webinars, y en particular nos parecía súper interesante cuando, bueno, con el tema, no solamente por el Día de la Madre, cuando estamos pensando como la maternidad y el impacto que tiene que ver con el trabajo, y aparte también pensando en lo que se viene el año que viene como reflexión, que tiene que ver justamente también con las mujeres y el poder, nos parecía interesante, ya que se hablaba un montón sobre esta serie, sobre Borgen, bueno, invitarla a Nati, que es con Nati el otro día estamos tratando de hacer cuentas hace cuánto tiempo que empezamos como a compartir juntas espacios, creo que ya hace más de 1 año y medio o 2, como que perdemos un poco la cuenta. Las dos somos fanáticas de series, y decíamos, bueno, aprovechemos esta serie para traer nuevos temas, ¿no? Y una pregunta que les dejo ahora abierta, que la idea es entre todos poder responder al final, es qué pasa, es decir, si una serie, como es en este caso la serie de Borgen, está, es decir, digamos, los caracteres, el personaje principal es una mujer, tratan un montón de temáticas sobre mujeres, si eso lo hace una serie feminista o no, que es parte también del debate que nos debemos, ¿no? Para esto armamos como un punteo de temas para ir avanzando, y no tenemos una presentación, así que ustedes lo que quieran ir comentando, pónganlo en el chat, que Tali lo va levantando. Y nosotros vamos a ir como transitando por estos puntos de lectura que queríamos invitarlas a ustedes también a tener. Nati, ¿estás por ahí? No te veo en la cámara. ¿Cómo están? Hola a todos, hola a todas. Nada, antes que nada, muchas gracias a Grow, a Georgie, a Talia por la invitación y por la presentación. Si quieren, vamos empezando y vamos recorriendo un poco vamos de lleno, estos puntos sí. que avanzaba Georgie. Volviendo como un poquito para atrás y empezando, ¿no? Como por el principio de la serie, en definitiva, entendemos que todos lo vieron, así que, ¿no? Spoilers a full. Borgen es una serie que retrata de alguna manera la política de Dinamarca desde el momento previo en que la protagonista, que es Birgit Nyborg, se convierte en la primera mujer que obtiene el cargo de primera ministra, ¿no? Y en ese sentido, un poco la serie, y esto me parece que hay que decirlo y hay que recalcarlo, sobre todo teniendo en miras esta gran pregunta o pregunta hipótesis que planteaba recién Georgie, la serie muestra a mujeres en posiciones de poder sin mucha vuelta, ¿no? Y las muestra ambiciosas, las muestra estrategas, las muestra valientes, rompiendo de alguna manera los distintos estereotipos sociales con los cuales se suele mostrar a las mujeres en las series, y sobre todo, y me parece como esto también para reforzar, particularmente en las series que tratan temáticas de política, ¿no? Que como sabemos, cuando trabajamos los estereotipos como binarios clásicos, no es algo que esté socialmente asociado, ¿no? A la construcción de la feminidad y de la mujer
como madre, como esposa, ¿no? Y tal. Vamos a ir viendo distintos puntos a lo largo del debate, pero en términos generales me parece que lo que está bueno es que en la serie se ven temas de la esfera privada que de alguna manera irrumpen en el ámbito de lo público, ¿no? Llegan al Parlamento. Incluso en la segunda temporada, al final de la primera temporada, el último capítulo, Birgit habla en el Parlamento sobre ser madre, ¿no? Y al mismo tiempo ser primera ministra, ser política. Y esto se habla de manera explícita en el Parlamento. Se habla de género, se habla de maternidad, se habla de la familia, y frente a eso, o de alguna forma, te diría incluso a causa de ello, Birgit inaugura de alguna forma un nuevo modelo de liderazgo que irrumpe con el modelo tradicional de hacer política. Esas son algunas de las cosas que vamos a ir revisitando hoy, pero me parece que está bueno reforzar esta pregunta que planteaba Georgie al principio, ¿no? Porque en definitiva, de nuevo, la serie visibiliza distintas temáticas de las mujeres en el mundo del trabajo y muestra mujeres en diferentes posiciones de poder en el ámbito público, pero, y acá está la pregunta, ¿eso implica necesariamente que la serie sea feminista o siquiera que aplique perspectiva de género? La idea es un poco ir desentrañando eso, ustedes también que vayan comentando y vayan opinando en relación a este punto. Pero decíamos, ¿no? En definitiva, digo, se trata de una mujer, una primera ministra mujer, y en ese sentido la serie no solo muestra la cotidianidad del Borgen, sino que también incorpora distintas escenas de la vida privada de la protagonista, cosa que no estamos acostumbrados a ver en series políticas. Y al mostrar la casa, su día a día, ¿no? De alguna forma, el hecho precisamente de que la primera ministra sea mujer nos abre la puerta a su ámbito privado, ¿no? Y de esa forma me parece, y a mí esto es la verdad que me resultó lo más interesante de la serie, se inaugura un punto de vista de la serie distinto, ¿no? Que viene a exponer o expone el carácter como inseparable de la mujer respecto de la esfera privada, respecto del hogar y respecto de los dramas familiares, ¿no? Incluso si sos la primera ministra. Creo que de alguna manera eso es lo que evidencia, explicita y visibiliza la dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Que suele estar invisibilizada cuando son los hombres los que asumen las posiciones de poder, porque cuántas veces vimos a un líder político en dramas familiares, con la casa que le colapsa, ¿no? Con no sé, los platos que le rebalsan, con los chicos, con la pareja que lo demandan. La verdad es que en las series de política nunca vemos al primer ministro lavar los platos, yendo a reuniones de los chicos del colegio, o teniendo que abandonar sus propias funciones por un tema familiar. Y la verdad es que no se suele mostrar precisamente porque los varones que acceden a la política no son ellos los que tienen que modificar sus comportamientos, sus prioridades, no tienen que conciliar entre su trabajo remunerado y su trabajo no pago, ¿no? En definitiva es la mujer la que concilia y eso no se muestra, se invisibiliza. Creo que ese es un punto de partida como súper interesante de la serie, que lo hacen desde el minuto cero, ¿no? Es esa la mirada que atraviesa todas las temporadas, y también es el punto de vista que se inaugura desde el primer capítulo, incluso en contraste, ¿no? Y esto lo charlábamos ayer con Georgie también, en contraste con el líder del Partido Conservador, ¿no? Que de alguna manera también, ¿no? En el primer capítulo se ve un atisbo, una pincelada de su vínculo con la mujer, donde vemos que la mujer en definitiva la muestran, ¿no? Cuando está demandando al esposo de atención, de cuidado, y de alguna forma se desborda sintomáticamente cuando se la encuentran intentando robar algo en un shopping, ¿no? Intentando robar ropa en un shopping. Y de nuevo, ¿no? Es el líder del Partido Conservador que encarna el modelo de hombre hegemónico, es un hombre cis, heterosexual, blanco, de clase alta, que tiene un conflicto con su esposa, la mujer lo necesita, él no le da bola, que esto es lo que se muestra, e incluso, digo, inmediatamente después de ese evento se preocupa más por su imagen pública, ¿no? Que por resolver su tema de puertas adentro, porque ahí me parece súper fuerte, hay una escena en la que él vuelve, ¿no? a la televisión con una entrevista con su esposa para decir que está todo bien, que no pasa nada, y apenas se corta la transmisión, y me parece clave esa imagen, ¿no? Él le suelta la mano una vez que se corta la transmisión, y eso me parece que muestra, es un hecho, digo, que simbólicamente muestra de manera muy fuerte la desvinculación absoluta del hombre en relación a los temas del hogar,
Lo que no pasa para nada con toda la serie con Birgit Nybord, ¿no? Más bien todo lo contrario. Sí, acá Joaquín pregunta, y después esto lo vamos a tratar, ¿no? Sobre, piensa cómo queda ella respecto a las demandas de su hija, como frente a una conquista en el ámbito político se muestra la contracara de dejar en banda a la hija. Lo vamos a tocar esto en breve, con esto como el costo del poder, en el caso de las mujeres, ¿no? Y qué costo tiene el varón. Sí, en función de lo que decía Nati, también me parece interesante agregar, para preguntarnos, ¿no? Como esta invitación al mundo privado viene de la mano de Brigitte. Es decir, como, porque ella es mujer, nos llevan a ese mundo privado, y el otro personaje que también se ve en el mundo privado, que también es una mujer, es Catherine, la periodista, donde la vemos a ella en lo cotidiano, ¿no? De su casa. Y vemos después de todos los otros personajes, que también son como de alguna manera tan secundarios como en el caso de Catherine, no se ven esas casas, no se ven en ropa interior, no se los ve en esa cotidianidad, ¿no? Solamente los tenemos en este caso de estas dos mujeres. Entonces, también creo que es algo para pensar sobre el porqué, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de mostrar esta contracara? Y cuando estabas diciendo sobre el tema de la maternidad, que en el capítulo 1 se ve a ella como en esa cotidianidad, me mata, por ejemplo, como al final sobre todo de la primera temporada, el hijo que está haciendo verticales, o que está jugando, o que está dibujando en el despacho cerca de ella, ¿no? Esta cosa de, bueno, el hijo avanza sobre esos espacios también, no es algo que está como prohibido. Pero bueno, pero se lo ve porque es hijo de ella, ¿no? A cuántos otros niños hemos visto en estos espacios. Acá Rocío dice algo interesante con esto que decía Nati, que dice, las demandas de la mujer, quizá problemas de pareja y falta de atención acumulados por muchos años, son vistas como un reclamo sin sentido, la tildan de loca, mientras que lo que genera el personaje de Philip es más lástima que otra cosa ante la ausencia de Virgil. Total, perdón, Georgie. No, ahí creo que íbamos a decir lo mismo, pero también es interesante esa demanda, y que cuando en el mundo privado está, ¿no? La demanda de sexo del parte del marido hacia ella. Es decir, como cuántas veces hemos visto una mujer en ese rol que lo que le demanda a la pareja termina, es decir, es justamente esta tensión, tiene que ver con el sexo, ¿no? Es decir, es raro ver a la mujer pidiendo esto. Es decir, sí la vemos deprimida, sí la vemos tomando pastillas, sí la podemos ver en ese rol, pensando en esas estructuras o en esos estereotipos. Pero cuántas veces vemos, que yo le contaba a Nati, una de las cosas que también me llamó la atención y me llevó a hacer a proponer Borgen como para discutir, a mí me enojó muchísimo cómo resolvieron ellos este tema del conflicto familiar, más allá si es real o no es real, pero digo, ¿por qué siempre el costo que tiene para una mujer poderosa, el marido abandonado termina siendo el engaño? Digo, no porque las mujeres no lo hagamos, pero ni siquiera se ve a las mujeres haciendo en esa posición, ¿no? Sí. Pero era como cantado que el desenlace iba a ser el engaño del marido. Entonces, bueno, creo que esto nos da como el pie para el siguiente punto, que tiene que ver como, bueno, ¿qué pasa con el poder y el costo que tiene ese poder? Sí, totalmente, y me parece que además, hay algo que acá veo que lo van tocando como varios en el chat, que en definitiva, y me parece que está bueno también para ir desarmando esa pregunta inicial que veníamos a plantear, ¿no? En definitiva hay muchos temas que se visibilizan, que se muestran, ¿no? Se evidencian, pero no se terminan de resolver, o no termina de haber un punto de vista tan fuerte al respecto, ¿no? Porque estamos re de acuerdo, me parece que ahí se levanta, ¿no? Un punto de vista súper interesante cuando al ser Birgit la primera ministra se le abre la puerta del hogar, pero es verdad que después, en su vínculo, sobre todo con Philip, y me parece que ahí entramos como en la segunda parte, ¿no? Del ser primera ministra y esposa, ¿no? De alguna forma, en su vínculo con Philip, en definitiva, se reproducen todos los estereotipos posibles, ¿no? En la primera parte, en definitiva, de la primera temporada, tanto Birgit como Philip trabajan fuera de la casa, pero cuando Birgit asume, de alguna forma, delega en el marido el peso del cuidado de la casa y de los hijos, ¿no? Y de hecho muestran que hay una conversación, ¿no? Que existe una conciliación entre el hogar y el trabajo que se presenta como una negociación, como el resultado de una negociación entre Birgit y Philip, y la realidad es que, de nuevo, ¿no? Este tema solo aparece planteado porque la protagonista es mujer, evidenciando de alguna forma la omisión de estos temas en las series de política, porque nunca vimos que el presidente charle con su esposa, a ver, che, ¿qué hacemos con los platos, no?
Y acá sí se da esa conversación, se da de manera explícita con Philippe, y con eso y todo, digo, nada, Philippe en definitiva, con el correr de los capítulos, no se banca, ¿no? No se banca quedar relegado a las tareas domésticas, no se banca tener que ocuparse solo de los chicos, no se banca no tener un trabajo que le guste en el ámbito público, no se banca que su esposa no le preste atención o no lo satisfaga desde lo sexual, como decía Georgie. Y ahí surge esto de la demanda, ¿no? Que vi que alguna de las, Rocío lo comentaba. Surge la demanda hacia Brigitte de ser madre, de ser esposa, ¿no? Y queda claro sobre todo en una escena en la que Brigitte habla con el profesor de la escuela. Ayer la comentábamos con Georgie, y el director le pregunta si el esposo es feliz, ¿no? Digo, esa es una pregunta que le harían a un varón, es una pregunta que le harían a un primer ministro, ¿no? Y esto surge en un montón de ocasiones, ¿no? Con la prensa, con los distintos, con los distintos agentes que aparecen a lo largo de la serie. La realidad es que constantemente a ella no solo se la juzga como política, sino que también se la juzga como madre y como esposa, ¿no? Totalmente. Después, vamos a la escena, si quieren, de Brigitte, que Philippe le confiesa que la engañó, ¿no? Que en definitiva todo lo que veníamos diciendo, digo, y en eso refuerzo lo que dice Georgie, en ese punto se reproducen los estereotipos en relación, incluso de manera espejada, ¿no? Lo que es la esposa del líder del Partido Conservador, digo, la forma en que tienen las mujeres de alguna forma de demandar atención, ¿qué sería? Ir de shopping y tomar pastillas y ser inestables emocionalmente, ¿no? Mientras que la forma que tiene Philippe, en un intento como hasta desesperado por recuperar su masculinidad hegemónica, es ir y engañarla, ¿no? Engañarla sexualmente. Así que... Ahí te sumo una cosa con el engaño, y después vamos a lo del amor romántico que sale también en el chat. Hay algo también en ese engaño que por lo menos nos llama muchísimo la atención, que tiene que ver con ese abandono también, ¿no? En el sentido, no sé si recuerdan, pero él se va de la casa, es decir, se va de la casa sin avisar, no dice dónde está, no dice cuánto tiempo va a estar afuera, nadie sabe dónde está, no va a buscar a los hijos a la escuela, entonces a ella la llaman, a ella, primer ministro, la llaman de la escuela diciéndole, che, están los chicos acá y nadie los vino a buscar. Entonces genera toda una situación como de angustia, y como de otros tipos de violencia, ¿no? Aparte del hecho del engaño. Que me parece interesante también como relevarlos de por qué esa creación y ese escenario, ¿no? ¿Por qué tanto teatro? Digo, si el tipo tenía este problema, ¿por qué no lo podía resolver de otra manera o resolverlo desde otro diálogo, ¿no? Y esa violencia, cómo le contaba a Nati, una de las cosas que también me sorprendía un montón, pero tiene que ver con, no sé si recuerdan, cuando él le dice a ella que lo engañó finalmente, ella se cae, tiene un golpe, ¿no? Parece muy tonto el golpe, pero el golpe como que le deforma la cara, y tiene que ir a exponerse a los medios de comunicación y vuelven otra vez a meterse con ella y su vida privada, ¿no? Es decir, hay un problema en relación al ámbito, al Ministerio de Defensa, pero la pregunta de la periodista, sabiendo que ella está mal, mirándole la cara, igual se mete en qué le pasa en su vida privada con su marido, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en su vida privada? Entonces, ¿cuántas veces también, ¿no? A ver, eso, hubiera sido lo mismo si era un varón, le hubieran preguntado exactamente lo mismo, si el tipo hubiera estado golpeado, si hubiera estado lastimado, ¿se hubiera avanzado de esa manera sobre ese personaje? Eso me parece como interesante para hablarlo. Y en función a la del amor, a mí también lo que me llama mucho la atención es cómo a Philippe sí le ponen varias parejas, es decir, Philippe sale con la reclutadora, Philippe sale con la pediatra, y no sé si sale también con una maestra en algún momento, ¿no? Como que tiene distintos personajes que sí van como resolviendo, y está bueno, es decir, por un lado está bueno que ella esté sola, es decir, como esto es cierto, no caen en esa idea de amor romántico que un clavo sale de otro calado. Sí me parece, y traigo acá otro punto para hablar, sí la muestran a ella muy sola. Digo, ¿con quién habla Brigitte todos estos temas, todas estas angustias, todo esto que le pasa, ¿no? ¿Quién es el interlocutor de ella? Sí, totalmente. Y ahí, en esto que decís, digo, me parece que se evidencia como en dos grandes puntos, cuando tiene esta situación, si quieren, esta escena violenta, que se golpea el ojo, ¿no? Digo, en definitiva, nosotros, ella y Philippe, vimos nada más que se cayó y se golpeó, ¿no? Pero digo, ante esa imagen, el único que le pregunta es el asesor, ¿no? Si necesita ayuda. Pero ahí se evidencia claramente la falta de red de contención que tiene Brigitte.
incluso digo, ni siquiera la periodista fue capaz, ¿no? De no hacer esa pregunta o de no meterse en ese ámbito, viendo quizás o pudiendo llegar a imaginar el tipo de consecuencias que podía llegar a tener en el hogar. Y después en la última temporada también, cuando a ella nada, se entera que tiene un principio de cáncer y tal, ahí también, ¿no? Está absolutamente, ella decide ir sola, ella también, y eso un poco lo van mostrando, toma decisiones, ¿no? Que tienen que ver con elegir atravesar las cosas sola, y en esas decisiones se evidencia muchísimo la falta de una red de contención. Ahí también en relación a lo que mencionaban del amor romántico, me parece súper interesante, digo, el nuevo vínculo que ella logra formar en la última temporada, ¿no? Porque hasta, digo, las 2 primeras temporadas, cuando vemos todo el desarrollo o el vínculo entre ella y Philippe, de alguna forma la conclusión que nos queda es que, bueno, ¿no? El hombre, el esposo no se la bancó, y ella en definitiva, bueno, queda sola, queda a cargo de la familia, ¿no? Por suerte tienen como una buena relación, pero la realidad es que la moraleja en definitiva que nos quedan es que, bueno, el amor y la mujer tan independiente no estarían llevándose tan de la mano, incluso aunque ellos dos se llevaban bárbaros, ¿no? Y me parece que lo que aparece en la tercera temporada es clave, ¿no? Porque de alguna forma lo que muestran es que se puede lograr configurar un nuevo tipo de vínculo, ¿no? Súper distinto, porque la realidad es que están en países distintos, ¿no? Es más flexible, es más abierto, pero un vínculo que entiende sus intereses y que respeta sus prioridades, ¿no? Porque esto aparece súper claro, digo, hay muchas líneas en las que sé que no me vas a poder dar bola, sé que estás metida ahora con las elecciones, sé que, y sin embargo estoy acá, ¿no? Y me parece que eso está bueno también, digo, que hayan podido hacer ese pequeño giro y haber encontrado como un haz de luz dentro del mundo o de este gran eje de primera ministra y esposa, ¿no? En sus relaciones vinculares. Ahí sumo y tomo la pregunta retórica de Gonzalo, que dice, es para un amigo la pregunta, dice, ¿por qué a los hombres varones nos incomoda cuando ella es más exitosa, muestran su liderazgo y su capacidad, y más aún le pedimos que siga cumpliendo con sus roles, ¿no? Es interesante ver también, analizar los personajes masculinos que están en la serie, políticos, compañeros de ella, como qué dicen de sus familias, ¿no? Y en realidad sabemos bastante poco. Sabemos de este primer ministro, que es el que, nunca me acuerdo el apellido, que es digamos, el que pierde el cargo justamente por el problema con su mujer. Sabemos de que está muy cerca de ella, el que es siempre su compañero de partido, que él, si no recuerdo mal, se separó varias veces, pero no, hay una escena donde también, creo que es un detallecito muy significativo, que es el único momento donde se ve a alguien externo a ella como tratando de cuidarla. Chicas, bueno, a ver, hablando de los espacios privados. Y él le trae comida casera, pero la comida casera se la hizo su mujer, ¿no? Y está en el medio digamos, de la casa de gobierno. Digo, ahí también hay algo en relación a las decisiones que se toman en la pareja sobre cómo organizarse, ¿no? En función de, se piensa o se espera de que ellos hagan todas las tareas, lo cual también ha resultado como bastante, como poco real, ¿no? Cuando tenían un séquito de personas que podían acompañarlos en esa conciliación. Pero esa escena donde se ve al tipo, que a él lo cuida la mujer, ¿no? Entonces, es lo que se espera, ¿no? No te esperás y no hay un ejercicio de la mujer transitando el poder. Y eso creo que acá doy pie para lo siguiente, otro de los puntos que con Nati discutimos un montón, que tiene que ver con cuál es el ejercicio de poder que hace Brigitte y por qué ella toma ese poder, lo hace de esa manera y no lo hace de otra, ¿no? En tanto, digo, es decir, ella está siempre intentando, está tratando de encontrar su lugar y cómo transita ese lugar y ese espacio que en general tampoco se lo esperaba al principio, ¿no? Y se lo va creyendo como de a poco, que es lo que le corresponde como espacio. Sí, sí, la verdad es que ahí varias cosas me resuenan con lo que decís, Georgie. Digo, en definitiva, vuelvo al punto que mencionábamos recién. De nuevo, me parece que hay una visibilización, ¿no? De esta pregunta que hace Gonzalo. Se visibiliza que a los hombres les incomoda, ¿no? Que ella es exitosa, que va para adelante, que
que tiene una posición de liderazgo, digo, no se pone en cuestión. Hay algo que a mí me resuena mucho con la serie y en todos los temas, siento que es bastante transversal, ¿no? Hay un punto de vista porque se pone el foco ahí, se visibilizan las problemáticas, no siempre se terminan de resolver o de dar un punto de vista crítico respecto de eso, ¿no? Y creo que ahí es donde quizás queda la perspectiva de género queda un poquito más floja en la serie. Con esto del nuevo liderazgo que mencionaba Georgie, que siento que pasa un poco lo mismo, ¿no? Digo, el personaje de Birgit de alguna manera viene a romper con la forma tradicional de hacer política, ¿no? La forma masculina. Te muestran un poco eso, digo, está esta idea de que hay un estilo como más marcado, ¿no? Por la voluntad de poder, el poder por el poder, ¿no? El enfrentamiento, la rivalidad constante, que es como la forma como más tradicional de hacer política, y de alguna manera Birgit muestra un estilo de liderazgo nuevo, ¿no? Donde el ejercicio del poder pasa necesariamente por construir consensos, ¿no? Y de alguna forma ese es incluso su gran desafío o su gran objetivo en la primera temporada, ¿no? Cuando ella asume el poder, es necesario construir ese consenso, y desde ahí lo que van mostrando, y eso la verdad que es súper interesante, es cómo una mujer en un ámbito casi exclusivamente de varones empieza a construir su propio camino y empieza a apropiarse de lo que es ser una primera ministra, ¿no? ¿Cómo lo haría ella? Más allá de reproducir o de seguir otras formas de hacer política, ¿no? Y eso se ve súper claro, me parece, al principio, cuando ella no quiere exponer, ¿viste? Noticias o datos sucios de otros líderes políticos. Digo, tiene otra forma de hacer las cosas, y en ese sentido me parece que está bueno que abre la puerta a repensar, ¿no? Las esferas más masculinas, y en este caso la esfera pública y la esfera del poder político, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, digo, y esto sé que se habló mucho, pero es una forma como muy clara en la cual se logra destacar o diferenciar de otras series enfocadas en política y con protagonistas mujeres, como puede ser House of Cards, ¿no? Que en parte reproducen el modelo masculino de liderazgo, incluso cuando tengan una mujer protagonista, ¿no? Porque incluso cuando entramos, digo, en la casa de Claire y de ella me olvidé, de los Underwood, de alguna forma, digo, no paran de hablar de política, no paran de hablar, ¿no? Nunca los vemos agobiados por un tema doméstico, nunca los vemos, ¿no? En definitiva, está como ese gran punto, me parece, a favor de Borgen, y otro gran punto que tiene que ver con que la forma de hacer política de Claire es la forma tradicional, es la forma hegemónica, ¿no? En definitiva, Birgit, en cambio, busca, me parece, insisto, crear un nuevo camino, indagar y problematizar las formas en las que se suele hacer política, y abrir paso a una nueva forma de liderazgo que sea propia y que no siga reproduciendo, ¿no? Los patrones hegemónicos convencionales. Apuesta por un estilo, te lo muestran más igualitario, más comunicativo, más transparente, incluso más participativo. Ahí solamente quiero sumarte esto de que, no sé si es una sensación, pero me parece como interesante para pensar, que se ve mucho, sobre todo en la primera temporada, después ya se establece que está esa búsqueda, ¿no? Y hay algo que sí se le ha criticado también a la serie bastante, como, es decir, en esa búsqueda, en general los consejeros son varones, es decir, hay mujeres dentro de su ministerio, es un ministerio que desde el principio se plantea como 50 y 50, igual después nos podemos hablar un poco sobre cuáles son esos ministerios que las mujeres detentan también, y cuál es el poder real que tienen estas mujeres que forman parte de este gobierno, cuando el grupo de confianza son todos hombres, ¿no? Hay un dato de color que a mí me parece interesante, porque como que pasa un poco por la serie, pero que es el rol de la secretaria, esta secretaria torpe que no sabe bien hacer su trabajo, pero que continuamente se la ve que está como atendiendo las necesidades más humanas, ¿no? Tanto de la primera ministra como de todo lo que pasa alrededor, como más contenedora, está tanto que le pasa a los hijos, está tanto que le pasa a ella.
como que está siempre un paso a esto, como a esas necesidades. Y me pareció interesante porque es como, digo, como dice Nati, no sé si es que en algún momento se problematiza, o yo la verdad es que no lo noté que se problematizara o se trabajara, ¿no? Este personaje secundario que está ahí como medio de adorno, pero que continuamente se está hablando de lo mal que hace su trabajo, ¿no? Y lo ineficiente que es, cuando continuamente la vemos siendo eficiente en un montón de otras cosas. Entonces también esta cuestión de cómo se ejercen estos roles y qué pasa cuando roles que tradicionalmente los tienen determinado tipo de personas, los ocupan otras, cómo lo vemos. Sí, ahí hay dos cosas que está bueno retomar. Digo, una es verdad, ¿no? Durante las 2 primeras temporadas, los asesores y todo el círculo como más de confianza de Birgit son hombres. Me parece que ahí intentaron hacer como un pequeño giro en la 3ª temporada, ¿no? Cuando ella ya elige como asesora a Katrin, y que de alguna forma tiene que ver con eso, me parece, tiene que ver con que Casper representaba una forma de hacer política con la que ella no se sentía totalmente identificada o que no se identificaba con la forma en la que ella fue gestando en las 2 primeras temporadas, ¿no? Entonces cuando va a fundar como su nuevo partido, no lo vuelve a elegir a Casper, con quien, digo, se llevaba súper bien, tenían, ¿no? Ya tenían como un camino recorrido en ese sentido y todo, sino que creo que ahí hay una apuesta también, nada, por abrir un espacio diferente ¿no? con otras temáticas y otras problemáticas. Y después me parece que el tema de la secretaria, digo que es un personaje que parece medio secundario y sin embargo hay tantas cosas que se tejen a través de la secretaria, ¿no? Esto que mencionaba Georgie me parece clave. Después, yo ya no me acuerdo, creo que es la 2ª temporada, aparece otra secretaria, no sé si se acuerdan, que es como una señora más grande, ¿no? Más rigurosa, más seca, ¿no? Tiene otra personalidad totalmente distinta, bastante más alejada de lo que se puede asumir, ¿no? Digo, la primera tenía como cualidades más soft, era más cariñosa, estaba más cerca de los chicos, ¿no? Tenía como un halo más maternal. Mientras que en la 2ª temporada está bastante lejos de eso, y en definitiva la terminan corriendo y pide volver a tener a la joven, a la de la primera temporada, de alguna forma poniendo en valor esas cualidades como más soft y más de cuidado, ¿no? Pero de nuevo, son pequeños movimientos, ¿viste? No es que se plantean las temáticas de manera súper explícita, pero siento que las resoluciones son un poco bastante, te diría, como más soft, más delicadas, aparecen como entre líneas, ¿no? Y eso me parece que sucede con un montón de otras temáticas. Mira, justo esto que traes, estaba Joaquín escribiéndolo en el chat, ¿no? Esto del rol es decir, esta dicotomía o oposición que se genera entre las 2 secretarias, la que tiene características más femeninas y la que es más racional. Entonces parece que no hay como, es decir, este ser perfecto, cómo se constituye. Y creo que Nati, con esto que estás diciendo, nos das paso como a otro punto que quería mostrar también justamente con ustedes, que tiene que ver con aquellos temas explícitos que se presentan en la serie en relación a las mujeres, que tienen que ver, por ejemplo, pensamos algunos, ¿no? Como la ley de cupo, es decir, qué pasa con el cupo dentro del gobierno. Y acá lo hablo también al debate, a ver si alguien se acuerda o alguna reflexión que tengan en relación a cómo se trabajó ese tema, ¿no? ¿Quiénes son las que llevaron adelante ese tema? ¿Cómo se discutió? Nos parece como muy interesante esa construcción. Y otro, obviamente, también que viene a ser clave en función a, bueno, ya hablamos de la secretaria, hablamos también esto, de los roles de las mujeres, es decir, tienen el Ministerio de Ambiente, tienen el Ministerio de las Mujeres, y si no me acuerdo ahora, la otra si era de trabajo, de economía, es decir, creo que era de trabajo, ¿cuál era? Que era un ministerio clave que después termina no teniéndolo. Y también se habla mucho de la maternidad, ¿no? Sobre todo creo que en la 2ª temporada, esto de qué pasa con la licencia de maternidad. Entonces, a ver un poco ustedes también qué les pasó cuando vieron eso, y contarles nuestras reflexiones al respecto de esto, ¿no? Sí, y sumo 2 temas como quizás que a mí me chocaron bastante, digo, quizás son más aledaños a la gran trama, pero a mí la verdad que me resultaron bastante choqueantes, y que ahí me parece que, digo, si estamos buscando
¿no? Como ciertas aristas diferentes como para analizar esta primera pregunta inicial, me parece que son súper relevantes. Las dos se dan en el ámbito de alguna forma de la redacción, ¿no? Una es cuando entra el nuevo director de canales de noticias, que viene de Warner, del mundo del entretenimiento, y lo que propone es segmentar contenido por género. Propone segmentar contenido por género, mostrando como noticias más soft, más emocionales a la tarde, porque en definitiva son las mujeres que están en la casa las que van a mirar esas noticias, y mostrando a la noche contenido, ¿no?, de noticias de política internacional, porque el hombre ya llegó de su trabajo. Y ahí de nuevo, ¿no? Es una temática que se presenta, digo, que se expone. El jefe de noticias no acuerda con eso, no lo ve viable, se opone rotundamente, pero finalmente no explica, nunca se explican razones de por qué no está de acuerdo, y finalmente lo aplican y funciona, ¿no? Porque vienen a contar después que los ratings subieron de esa manera. Entonces no se expone ningún argumento que nos explique por qué no estaría bueno esa segmentación de contenido por género. Y acá es donde yo siento que, de nuevo, la serie logra exponer y logra visibilizar un montón de temáticas, no siempre logra resolverlas o logra tener un punto de vista fuerte sobre eso, ¿no? Para que ahí silenció. Ahí tomo uno de los temas que planteaba Joaquín, que tiene que ver, que es cierto, no lo habíamos nombrado, pero me parece clave en esto, en cuanto a las problemáticas y cómo se abordan en cuanto al abuso de Casper, y la relación que él tiene con su padre y con su padre y con su madre, ¿no? Pero esta culpa, esta responsabilidad por omisión que le dan a la madre total, ¿no? ¿Dónde estuvo y como responsable de todo lo que pasó? Nati, ¿estás? Que te veo ahí paralizada. Sí, ¿me escuchan? Está, listo, ahí estás, perfecto, ahí volviste. Pero eso me parece clave. Y después, bueno, lo que estábamos planteando, un poco como para ir abordando este tema, esta discusión que pasó en relación a la ley de cupo sobre qué ministerio era el que lo tenía que llevar, ¿no? ¿Cuál era, a quién le correspondía? Y es muy interesante porque justamente son dos mujeres que disputan este poder, ¿no? Una tiene un personaje muy digo, bueno, no sé ni cómo decir la expresión para no caer como, es decir, bueno, la presentan como una puta directamente, ¿no? La mina que había tenido un montón de aventuras, y entonces como que eso la deslegitima a ella para poder hacer este pedido, y por otro lado, cómo está retratada la mujer feminista, ¿no? Que es una mina que no se viste, es decir, que se viste más como una abuela que como una mina como el resto de las mujeres de gobierno, como muy aferrada también a su ley y a cómo tiene que llevarse hacia adelante. Pero nos pareció interesante decir, el tema de mujer se disputa entre mujeres, ¿no? Y los varones son espectadores en este tema, a ver qué pasa con ellas y quién es la que queda. Y cómo también en definitiva le cuesta la cabeza a una de ellas, ¿no? Avanzar o no avanzar con este cupo. Sí, totalmente. Y ahí hay algo también que a mí me llamaba mucho la atención, que es en esta disputa que se da entre las dos ministras, ¿no? En definitiva, la ministra de Género se ofende porque no le incorporaron, y estaban pensando, en definitiva, una temática de género de una mirada exclusivamente empresarial y económica, ¿no? Y ahí, insisto, siento que eso es bastante sintomático de la mirada de la serie, ¿no? Porque de alguna forma lo que se está mostrando es que no se incorpora la perspectiva de género, incluso en temáticas de género, cuando son temáticas de vanguardia, son temáticas bastante progresistas, no necesariamente se los piensa vinculado con el género, y de hecho cuando venimos, como decía Georgie, ¿no?, a representar lo que es un ministerio de género, sí, es una señora, ¿no?, le dicen varias veces una hippie, ¿no?, digo, la estereotipan bastante en ese sentido, con cómo serían las personas que levantan la mano por la perspectiva de género, ¿no? Y eso también me parece que salta bastante a la vista y que en definitiva, insisto, es bastante sintomático del punto de vista de la serie.
Sí, y ahí volvemos un poco, creo que porque es clave y lo presentan todo el tiempo, como decían, bueno, también lo presentamos nosotros, esta dicotomía de lo público y lo privado, el peso que tiene la relación con ella y con sus hijos continuamente nos hace preguntar hasta qué punto el ejercicio, es decir, la forma, no el ejercicio de poder, porque bueno, hoy es ella como primer ministra, pero podría ser cualquier mujer en una posición de poder, una posición importante, bueno, le demanda o le cuesta la vida familiar, ¿no? Creo que también esa es como la gran pregunta. ¿Y hasta qué punto después termina eso sanando o no sanando, ¿no? Y también es como la otra pregunta, ¿de verdad a los varones les cuesta exactamente lo mismo? No, es decir, está la pregunta si los varones tuvieran los hijos o las hijas tuvieran estos problemas, si el varón fuera el que tuviera en esa posición de poder o tuviera esas ausencias. Creo que ahí también tenemos un punto clave. Por un lado, en relación a su relación de pareja, una relación de pareja que no podemos, es decir, que tenemos que pensar que tiene más de 20 años, no es nueva, es decir, donde han tomado decisiones que se supone que han sido consensuadas, para finalmente, bueno, terminar de la manera que terminó, y después está justamente esta situación continua, como esta pregunta continua, de que ella siempre siente esta culpa, ¿no? Hasta que lo que a mí me gusta y mis deseos, porque es lo que a ella le gusta hacer, que también eso me parece súper interesante como está planteado, ¿no? Muchas veces pensamos, o se piensa el poder, o varones que están en ese poder, como un deber ser, ¿no? Y en ese deber ser del varón, teniendo determinados cargos o ejerciendo determinados roles, la familia queda detrás, porque por acá viene la plata, porque con esto sostengo la familia, y en ella no es un deber ser. Es decir, ella continuamente plantea que eso es lo que le gusta. Es decir, ella disfruta su trabajo, ¿no? No es que lo hace porque siente que le debe algo a Dinamarca o porque le siente que debe algo a su pueblo, es porque ella lo disfruta. Entonces me parece muy interesante también replantearlo, ¿no? Cómo en general los varones lo hacen porque es lo que tienen que hacer para acceder al poder, ella lo hace porque es un deseo y eso también le cuesta. Sí, totalmente. Y ahí, en relación con ese mismo punto, digo, para mí es clave la escena, a mí me gustó mucho, la escena, creo que en la segunda temporada, digo, ¿no? Le internan a la hija y todo lo que sabemos. Ella tiene una conversación con la directora del hospital o del instituto donde estaba la hija, y en definitiva es una escena que para mí desmitifica y deconstruye muchísimo el estereotipo de madre perfecta, ¿no? Abnegada al servicio de la casa y de los hijos, porque lo que plantea precisamente es que ella no puede vivir sin el trabajo y sin la política, ¿no? Primero, digo, ella se muestra súper vulnerable, súper insegura, preguntándole a la profesional si su profesión era la causa de los ataques de pánico de la hija, ¿no? Un poco mostrando esta culpa, ¿no? Que decía Yorfi. Y por otra parte, desmitificando totalmente el estereotipo de madre perfecta, esto, ¿no? Que vive por y para sus hijos, porque plantea que en definitiva le gusta el trabajo, le gusta la política, y no quiere estar todo el tiempo con los hijos, ¿no? Y eso, digo, se ve en todas las temporadas también, esa búsqueda que ella tiene, digo, cuando no lo consigue en la política también, ¿no? Y trabaja en una empresa privada, es una empresa también que le demanda muchos viajes al exterior, ¿no? Digo, es algo que le gusta hacer y en definitiva lo que está constantemente llevando al frente Birgit tiene que ver con que no necesariamente se siente cómoda con lo que es ser una madre, ¿no? Una madre perfecta, estereotipo perfecto de madre. Y también de alguna manera eso ahí entra en una paradoja, ¿no? También, digamos, con el rol del periodismo, de la prensa, sobre todo la amarillista, ¿no? Que en definitiva la critican por ser mala madre, cuando elige ser primera ministra, ¿no? Porque cuando internan a la hija, ella sigue con las funciones de primera ministra, empiezan a hacerle una campaña de prensa por ser mala madre, y al mismo tiempo la critican por ser mala ministra, ¿no? Cuando tiene que ser madre, es decir, cuando se toma licencia. Entonces, de alguna manera, si sos mujer y te abocás a la política, no hay escapatoria, ¿no? O sos mala madre o sos mala ministra, pero no hay forma de escapar a ese doble rol, de alguna manera, o a esa doble imposición. Y de alguna forma este mismo tema, ¿no? Digo, que tiene que ver con la maternidad y que se expone de manera súper, súper explícita en la serie, también se ve en distintos momentos con el personaje de Catherine, ¿no? La periodista que también, de alguna forma, tiene
le aparecen dos grandes hitos en los cuales ella parece que tiene que elegir entre su carrera profesional y la maternidad. Hay uno de los momentos que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando ella vuelve a entrar al canal, ¿no? Y el jefe de redacción, ella le cuenta que está en una relación con Casper, y en definitiva, el jefe de redacción le pide que para seguir con su trabajo necesitan acordar que no va a ser madre en el mediano plazo, porque ya muchas habían tenido hijos en la redacción, ¿no? Y en definitiva, el jefe le está pidiendo coordinar su maternidad con él y no con su pareja en pos de lo que es mejor para el trabajo. Es como bastante evidente y bastante crítico. De nuevo, se expone, se visibiliza, no necesariamente se problematiza, ¿no? Ella lo mira un poco raro y dice, no, no te preocupes que no, y listo, fin del caso. Y después con Catherine también hay otro momento que me parece súper interesante, ¿no? Ya en la tercera temporada tiene su hijo, y de nuevo surge el tema de elegir entre la carrera profesional y la maternidad, ¿no? En esta primera instancia que vimos recién, de alguna manera elige la carrera, ¿no? Digo, le ponen esa decisión en la cara, y bueno, ok, acuerda cuándo va a tener hijos con su jefe. Y en este segundo momento, en la tercera temporada, es a través de la figura de la madre, ¿no? Que aparece esta elección de nuevo. Siempre, ¿no? Mostrando a la madre súper conservadora, súper tradicional. Pero lo que sucede es que cuando Birgit le propone trabajar con ella como consejera, de alguna manera, ¿no? Siempre te muestran que la política no tiene horarios, que Catherine llega tarde en todas partes, que tiene todo tirado en la casa, que cuando llega mira las noticias en vez de estar con el hijo, ¿no? Que no llega ni a cocinarle, ni a darle comer, ni a dormirlo. Y es a través de la figura de la madre de Catherine le pide que no tome ese trabajo, ¿no? Y le dice que tiene que elegir entre su trabajo y su hijo, porque si no, no va a poder pasar tiempo con su hijo. Entonces, me parece que tanto a través del personaje de Birgit como el de Catherine, de alguna forma la serie viene a exponer, ¿viste? Dos protagonistas que logran vencer estas imposiciones sociales que nos siguen diciendo que una mujer no puede trabajar en política, no puede ser madre y esposa al mismo tiempo, ¿no? Ahí hago, sí. perdón, Sí. Nati, te interrumpo un minuto porque me llamó Sí, mucho la atención una frase, ahora no recuerdo la frase, después la voy a buscar y la podemos mandar después por mail. Vieron que siempre cuando empiezan los episodios hay alguna frase de algún filósofo, no sé, algún personaje, y en particular cuando ella se está divorciando en el episodio final de la temporada 1, hacen referencia a que uno no lo puede tener todo, ¿no? Y tomo esto, que Joaquín, que agradezco mucho tu densidad, Joaquín, porque de eso se trata, de poder como compartir. Ellos hacen referencia en toda la serie desde el principio de que esto tiene un costo para familias, para todas las familias, ¿no? Entonces, bueno, haciendo referencia a que todas las familias se han separado al menos una vez. Lo que me resulta interesante, y creo que también es una pregunta a nosotros para reflexionar, y que es común en muchos espacios de trabajo, ¿qué pasa con estas culturas laborales, organizacionales, porque bueno, no deja de ser una organización, no aceptamos esa cultura, aceptamos ese 7x24 como que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Si entendemos, si tomamos esos mensajes así como lo bajan, que es como una manera de replicar este patriarcado que tenemos, y cómo se vive dentro de la política, que es un espacio hipermasculinizado, aceptamos que esa es la regla, trabajar 7x24 es la regla, no tomarse vacaciones es la regla, no tomarse licencias es la regla, ¿no? Digo, la serie en ese sentido fue bastante innovadora, porque creo que en el momento que ella se toma la licencia de haber sido alrededor de 2011, y la primera ministra que se tomó la licencia de maternidad fue hace 2 años la primer ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Con su bebé, digo, que se tomó los 3 meses como correspondía para poder transitar su maternidad. Entonces, digo, fue adelantada en su época en un momento, sin embargo, en ese caso tuvo un coste grande para la carrera de ella, es decir, ella tuvo que llamar a elecciones porque, como decía Nati, es decir, no era buena ministra por tomarse esa licencia, y pasaron, es decir, recién en el 2018 tenemos un caso, una primera ministra que se pudo tomar esa licencia, digo, donde nos revelamos un poco a esta cultura. Cuando nos dicen, esto de esta manera, hay alguien que se parece, puede ser una manera diferente, ¿no? Creo que esta también es como la pregunta que tenemos que quedarnos, es decir, si bien nos muestran continuamente un sistema donde estas mujeres no pueden ejercer la maternidad de la manera que la sociedad les pide que la ejerzan, bueno, y ellas se adaptan, en definitiva, no dejan de adaptarse constantemente. Las parejas se adaptan, o se rompen las parejas, o se adaptan sus horarios, pero no lo rompen, ¿no?
y si los rompen, tienen un costo altísimo para ellas, pero no logran, creo que pasar esa barrera. Sí, sí, totalmente. Creo que, de nuevo, como retomando un poco lo que charlábamos al principio, me parece que el punto de vista como de la serie, en tanto y en cuanto abre la puerta en una serie de política al mundo de lo privado, y en ese mundo de lo privado lo que vemos son protagonistas, mujeres, que participan de grandes decisiones, digo, ¿no? que de alguna forma trabajan en política, trabajan en el ámbito de lo público, y también las vemos, ¿no? En su vulnerabilidad con la familia, con la pareja, y además me parece que ese es como un gran valor de la serie, que después, insisto, y desde mi punto de vista, surgen distintas temáticas, que las fuimos repasando de a poco, digo, fuimos retocando distintos puntos, surgen distintas temáticas que no siempre están totalmente resueltas o están del todo resueltas, ¿no? Varias cosas que veía recién en el chat, digo, cuando hablamos de temas de abuso, ¿no? Está el jefe de reacción que está con alguien de su equipo y después la quiere mover de sección, ¿no? Cómo reubican a la secretaria de Birgit una vez que tiene relaciones con Casper, ¿no? Hay distintos puntos que, de nuevo, insisto, se visibilizan, pero siento que no terminan de resolverse o no se resuelven aplicando perspectiva de género, ¿no? Y ahí, digo, como veíamos al principio, en definitiva, la serie muestra distintas problemáticas de las mujeres en el mundo del trabajo, en posiciones de poder, pero eso no quiere decir necesariamente que la serie sea feminista, o al menos para mí, no quiere decir necesariamente que aplique perspectiva de género, ¿no? Totalmente. Con todo lo... Sí. No, solamente tomo acá brevemente unos comentarios de Patricia que habla, bueno, sobre esta distinción entre ser primer ministro o tener el rol de primer ministro y presidente, que totalmente, obviamente no es lo mismo, es decir, son sistemas distintos al argentino, pero que igual, es decir, igual nos invita a repreguntarnos, ¿no? Como qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede en esos ámbitos. A ver, sin ir más lejos, nosotros nos pasó a nuestra presidenta en su momento estar de luto y tener que tomar una licencia por luto. Digo, no son, es decir, una persona en determinados cargos no deja de su parte humana, ¿no? De pasarle cosas. Gonzalo dice, por lo que interpreto al haber visto la serie, me pregunto un poco por qué ella se castiga en sus reflexiones, conversaciones, la soledad, las decisiones de familia. ¿Es castigo o mi mirada de mi masculinidad reconvertida, me pregunto? Acá me parece buenísima la pregunta, como también para repreguntarnos entre todos. Yo considero que ella se castiga continuamente en la serie. Es decir, ella no se la ve, es decir, o recién hasta el final, ¿no? Pero digamos, la vemos a ella como muy problematizada, es decir, muy desesperada y muy contenida y nunca pudiendo, está bien, como expresar esas decisiones. En particular se la ve muy sola, a mí me parece eso muy fuerte, es decir, como decía Nati, un poco porque ella decide estar sola, pero no le vemos una amiga, no la vemos un par con la cual ella pueda discutir, no le vemos un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Es decir, no hay un entorno donde digas, ¿dónde esta mina puede sacar toda la frustración que le está pasando? ¿No? Está bien que obviamente acá debe haber algo cultural muy distinto entre nuestra cultura argentina y una cultura danesa, en función de la necesidad del hablar, ¿no? Estamos hablando de esa distancia. Pero teniendo en cuenta que en general en las construcciones audiovisuales las mujeres aparecen solas, no aparece con esta compañera o con este compañero, amigo, amiga, con el cual que puede ser cualquier persona, ¿no? Digamos, que parecía que Philippe era ese personaje al principio, bueno, ya en el segundo o tercer episodio nos damos cuenta que Philippe no va a cumplir ese rol, y que ese rol no lo tiene nadie. Bueno, nada, ella queda sola, digo, en ese poder queda ella sola, y queda sola también por ser mujer, me parece. Es decir, no sé si los varones quedan tan solos o hay algo más del club ahí que funciona como compañeros. Nati, te dejo a vos también para tus últimas palabras para cerrar el espacio. No, me parece que fuimos sobrevolando como los distintos temas. De nuevo, yo creo que está bueno. La verdad que a mí digo, me encantó la serie, me pareció súper, en algún punto tiene un punto de vista como muy innovador, y sobre todo cuando pensamos, ¿no? Que fue hecha hace 10 años, está muy vigente. Digo, acá trabajamos o fuimos pensando distintos puntos y distintas temáticas que tienen que ver con el género,
pero creo que también en su vínculo, ¿no?, con los medios de comunicación. Digo, hay muchos temas relevantes que se trabajan de manera muy interesante y bastante profunda. Creo también que la serie, de alguna forma, es súper progresista, también eso está teñido un poco porque es de Dinamarca, ¿no? Y en definitiva son países como muy, muy progresistas, pero no necesariamente tiene un rol, ¿no?, un rol donde se aplique perspectiva de género. Me parece que tiene un objetivo más de visibilización de temas relevantes y eso lo cumple súper bien. Y la verdad que o al menos dejo una pregunta que a mí me surge. Entiendo que ahora van a sacar como una 4ª temporada después de varios años. Me dejo la pregunta de cuánto van a repensar y repensarse este rol, ¿no? Porque creo que, en definitiva, cuando hicieron y pensaron la serie, tenían súper en claro que querían hacer un punto de vista sobre estas temáticas y que querían tener un punto de vista innovador, de alguna forma poniendo, ¿no?, a la primera ministra mujer de Dinamarca. No sé cuánto repensaron o problematizaron que tenía que tener perspectiva de género la serie, ¿no? Y creo que hoy ya, pasando el 2020, creo que, nada, es un tema o es un punto que no van a poder obviar y no van a poder ignorar. Así que van a tener que de alguna forma hacer un upgrade de la visibilización a la problematización con perspectiva de género, y creo que eso es lo que ansío ver en la próxima temporada. Hay una pregunta que creo que no la vamos a poder responder ahora, de María Inés, que habla como cuál es la diferencia entre Borgen y Margaret Thatcher. Creo que nos da para otro espacio, así que invito la pregunta para que sea como inspiradora para lo que sigue, porque creo que aparte nos debemos estas conversaciones sobre estas mujeres en el poder, ¿no? Y cómo son estas, es decir, cómo fueron sus liderazgos en el caso de Margaret Thatcher en cuanto a liderazgos reales, y después cómo fueron retratadas, ¿no?, en sus liderazgos. ¿Qué imágenes nos quedan a nosotras de estas mujeres que pasaron por el poder en tanto a todo, desde cómo se visten, cómo se tratan, cómo se manejan? Creo que más que nunca durante la pandemia hemos aprendido mucho sobre otros tipos de liderazgos, y donde estas características más femeninas, que por ahí las vemos más retratadas en las secretarias en relación a la empatía y el cuidado, terminan tomando como otra valorización que hasta hoy no se tenía, ¿no? O se lo tenía desde un lugar más filosófico y no tan real. No se veía el impacto real que podían llegar a tener estas decisiones basadas en este tipo de liderazgos. Pero bueno, les agradezco a todos y todas haber participado, a todos los que participaron también como por el chat. Ahí tenemos la cosecha visual de Tamara, que después se la vamos a compartir. Obviamente creo que Borgen da para mucho más, así que podemos hacer el segundo capítulo sobre Borgen y Margaret Thatcher, así como vamos metiéndonos más en este tema. Pero bueno, aprovechar estas construcciones culturales también para, decía, problematizarlas, ¿no? No dar por sentado que porque traje determinados temas o porque tenga determinados discursos que son maravillosos. Creo que el discurso de Brigitte, cuando aprueban la ley de cupo, es como nos emociona a todas, parece que todas ganáramos con la ley de cupo, cuando ella dice, tengamos discusiones importantes y no atrasemos 100 años hablando todavía si las mujeres pueden o no pueden ejercer el poder, sino pensemos quiénes son las mejores para ejercer ese poder, ¿no? Sí, el capítulo, y acá ya sumo de fan, el capítulo sobre el trabajo sexual me parece como de los más logrados, y ahí también, ¿no? De nuevo, es súper de vanguardia ese capítulo, donde ella expone de alguna forma el gran debate sobre el trabajo sexual, abolicionismo y tal. Son perlitas que tiene la serie y que no se pueden discutir, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, mil gracias, Nati, por sumarte a esta locura que tenemos de poder como charlar más sobre estos temas, y a todos y todas las que se sumaron hoy. Les compartimos después el link al webinar y la cosecha de Tamara, y bueno, y ya les avisamos con qué seguimos discutiendo. Sí, a partir del 25 de Thatcher empieza un ciclo, bueno, de violencia por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, así que empieza nuestro próximo ciclo de webinars, que también se los mandamos ahora en el mail, con el video y la cosecha. Muchas gracias. Gracias Nati, gracias a todos y todas. Gracias. Chao, gracias.